Estamos de regreso en Arica Informe. Está con nosotros el diputado Enrique Lee Flores. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy bien, muy buenas noches. Diputado, ¿qué le pareció esta noticia que se conoció ayer, que el presidente llamó al COSENA para reunirse este próximo lunes 5 de febrero? Me parece bien, me parece que es una demostración más que el gobierno ha ido cediendo para bien, ¿no? Había una resistencia ideológica indesmentible del sector gobernante en materias de seguridad. Es donde más se han notado las dos o más almas que componen el gobierno. Hay un sector de la extrema izquierda que, en definitiva, ha puesto mucho obstáculo en todos los proyectos y avances en materia de control migratorio y en materias de seguridad pública. Y espero que a partir del lunes esto vaya mejorando. Ahora, hay que ser sinceros. Que se haya convocado al Consejo de Seguridad Nacional no significa nada más que convocar a sus componentes y escuchar de ellos sus opiniones. Están los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente del Senado, la Cámara de Diputados, el director general de Carabineros, la Contralora General de la República, bueno, etcétera. Aquí lo importante es que haya una voluntad del gobierno de hacer cosas. Ya el hecho de que haya convocado al COSENA demuestra más bien, más que una voluntad de hacer cosas, demuestra haber cedido en un aspecto que en gran parte también influyó el ultimátum de los camioneros. Eso yo creo que a nadie le resulta como un misterio, de que justamente cuando los camioneros amenazan con un paro, el presidente se anima a convocar al COSENA. Pero COSENA, sin voluntad del gobierno de enfrentar el crimen organizado, la delincuencia y de frenar la inmigración descontrolada, no sirve de nada. Hay que ir además acompañado de proyectos como el que presentamos la semana pasada, yo acá lo tengo, un proyecto de ley que modifica la ley 19.970 en el sentido de que incorporemos a los inmigrantes irregulares, aquellos que pasan de forma clandestina a nuestro país, y al momento de la detención, para ir a tomarle los datos, el registro, la biometría, además se le incorpore una huella genética. ¿Qué significa esto? Una muestra de un tejido orgánico, puede ser una muestra sanguínea, un raspado mucosa bucal, que permita la identificación. Porque la secuencia de DNA que está en las moléculas que componen los cromosomas, que es parte de cada célula nuestra, permiten la individualización exacta de una persona. No hay posibilidad que se repita, salvo en una sola condición, en los gemelos monocigóticos, es decir, el espermio fecunda un óvulo, empieza el desarrollo embrionario y en pleno desarrollo hay una nueva división. En esos casos puede haber una identidad similar en la cadena genética, pero en todo el resto somos distintos. Entonces, a mediados de la década de los 80, un científico logra hacer con esta secuencia de DNA algo parecido a que son los códigos de barra donde tú pasas un producto por la caja del supermercado El precio y todo. y aparece qué producto es, el precio, etcétera. Acá es lo mismo y se trata entonces de tener una herramienta potente para las policías y fiscalía para identificar no solamente al victimario, que muchas veces deja rastros orgánicos en las escenas del crimen, sino por sobre todo a la víctima. Fíjate, ¿por qué el criminal profesional, entre comillas, decapita, desmembra, retira la piel, elimina los tatuajes, quema las huellas dactilares? ¿Por qué? En el fondo lo que él busca es que no haya posibilidad de identificar a la víctima, porque saben que identificando a la víctima aumentan las posibilidades de identificar al agresor. Entonces, con esto no solamente estamos posibilitando una eficacia, un aumento en la eficacia para identificar al agresor, sino también de identificar a las víctimas. Muchas veces encontramos cuerpos mutilados, desmembrados, y no sabemos quién es. A veces solamente un indicio que se trata de un extranjero, pero como está irregular en Chile, no hay ninguna documentación y queda el caso sin resolver. Por lo tanto, este proyecto, lejos de ser una discriminación contra los inmigrantes, es también un modo de protegerlos. Es un derecho humano, porque el Estado de Chile
tiene también una obligación con los ya casi 2 millones de inmigrantes que ya están en nuestro país. Si Chile ya perdió la batalla del control migratorio en la frontera, todos aquellos políticos que siguen hablando y focalizando su atención en la frontera están desfasados en el tiempo. Ya los migrantes están en Chile, el problema ya no está en la frontera, está en nuestras ciudades, en nuestros centros, en nuestras poblaciones, y lo que tenemos entonces que abocarnos es a enfrentar las externalidades negativas de la migración descontrolada, que básicamente es la delincuencia y el crimen organizado, y este proyecto apunta en este sentido, un mensaje al gobierno. Este proyecto, del cual soy autor, nace en el Congreso, pero si el gobierno no lo patrocina, no va a avanzar. ¿Por qué? Porque irroga, probablemente, nosotros tenemos nuestra propia postura, pero en el análisis del gobierno podría ser que ellos digan, no, esto irroga algún tipo de gasto fiscal y por lo tanto lo pueden detener porque nosotros los parlamentarios no tenemos capacidad de hacer leyes que tengan gasto. Ahora, diputado, esto, si se aprueba hacer todo lo que usted está proponiendo, ¿esto estaría a cargo de quién? ¿Del Servicio Médico Legal? ¿Del Ministerio de Justicia? Del Servicio Médico Legal, como el órgano que es encargado de tomar los muestreos, y del Registro Civil. Porque el cuerpo normativo que crea el registro de datos de DNA ya nació en Chile. Porque mucha gente me ha dicho, oiga, pero esto es muy engorroso, es muy complejo, implica mucha tecnología. Ojo, el cuerpo normativo nace el 2004 con la ley 19.970. La forma de tomar las muestras, de cómo se procesa, todo ese asunto, esa parte reglamentaria, está acá, Luis, mira. Está acá, fíjate, el año 2008, un oficio del fiscal nacional a todos los fiscales regionales de la forma en que se tiene que implementar el registro de DNA. ¿A quiénes? A los condenados por homicidio, a los violadores, a los desaparecidos, etc. Y lo que nosotros estamos proponiendo con nuestro proyecto de ley simplemente es incorporar también a los inmigrantes que están en situación irregular. Entonces, en el proceso en que se retiene, se entrega a la policía hace su registro o su biometría, aprovechar de tomar una muestra sanguínea o un raspado de mucosa bucal y tener entonces su secuencia de DNA que nos va a permitir identificar en cualquier minuto a esa persona si es víctima o victimario. Perfecto. Por último, brevemente, diputado, el tema del problema de los trabajadores con el proempleo, ¿qué pasa ahí? Bueno, pasa lamentablemente de todo. Yo lamento que no haya más tiempo, pero vamos a resumirlo. Hay más de 800 familias que se les prometió un sueldo, un salario mínimo para subsistir y que es dentro de un programa de proempleo que ha existido por muchos años en Arica y Parinacota. Los dineros están, se prometió por parte de algunas autoridades regionales, sin embargo hoy día están en absoluta indefensión, no saben, están en ascuas y qué va a pasar con esos contratos. Básicamente porque hubo un problema que todavía nadie reconoce como suyo entre el aporte del dinero y la ejecución del programa de proempleo. Acá hay 3 organismos que están involucrados: la Delegación Presidencial, el Ministerio del Trabajo y el Gobierno Regional. A los 3 ya les pedimos vía oficio a inicios de enero, acá está el oficio, que nos dieran explicación de por qué había tanta familia en Arica y Parinacota que no tenía respuesta y estaban reclamando por su situación de absoluta incertidumbre lo que iba a pasar con ellos. Estamos hablando de familias vulnerables, Luis, estamos hablando de familias que quieren ese sueldo para poder subsistir, para poder alimentarse, comprar el alimento del día, que tienen hijos, que además están ahora a puertas de entrar a los colegios, etcétera. Y con esas personas no se puede jugar a la política. A mí me llama mucho la atención que justamente en un año electoral aparezcan estos problemas. ¿Por qué? Porque no vaya a ser cosa que el día de mañana aparezca una de estas mismas personas responsables de que no se le esté entregando el contrato que permite recibir un sueldo, apareciendo como el salvador de la situación. O sea, generan el problema y después generan la solución. ¿Para qué? Para obtener de esas 800 y tantas familias una especie de captura del voto,
¿Mm? Eso no puede ser, no podemos jugar de esa forma la política, de verdad que eso causa mucha desazón y es justamente lo que tiene desprestigiada la política. Yo solamente quiero agradecer públicamente a la Seremi del Trabajo, del Ministerio del Trabajo, que fue el único órgano que nos dio respuesta a estos oficios, a los tres le mandamos por igual, quedan pendientes la respuesta del señor gobernador y del señor delegado que nos va a permitir dilucidar quién es el responsable, pero más allá de responsabilidad, a mí lo que me interesa es que esta semana que va a entrar se solucione el problema y que las más de 800 familias tengan su sueldo y estén con su contrato en la mano que les permita un poco de oxígeno y respirar estas vacaciones, ¿no? Así es que vamos a seguir en esta lucha que no la prometimos, pero que nos llamó mucho la atención, que hubiera gente que estuviera en la incertidumbre reclamando una promesa que le hicieron algunos políticos y que por alguna razón no se ha cumplido. Ojo, que no es por dinero y con esto termino. En algún minuto el señor gobernador dijo no vamos a poder cumplir una serie de programas porque nos disminuyeron el presupuesto regional. Acá, responsablemente, mirando a la Cámara como siempre lo he hecho, le puedo decir, el presupuesto de Arica y Parinacota no se disminuyó, al contrario, se aumentó, poco, pero se aumentó, y por lo tanto todos los programas que se hicieron el año 2023 perfectamente es posible con voluntad hacerlo el 2024. A las familias entonces nuestro compromiso de golpear todas las puertas y ocupar toda la legislación vigente para que las autoridades que están envolvidas en este compromiso cumplan su promesa. Bien, pues, diputado, muchas gracias por acompañarnos, que esté muy bien. No, a ustedes. Hemos conversado con el diputado Enrique Lee, pausa y regresamos.